lo que está sucediendo. Es información calientita, información fresca de verdad. Y por supuesto, miren, ya se veía venir este asunto, ¿eh? El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. En la investigación también aparecen otros 9 funcionarios mexicanos. Todos están señalados por el delito de narcotráfico y también uso de armas. La lista está encabezada por Rubén Rocha Moya, pero también figuran Enrique Insunza Cázares, senador por Morena, y Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, así como Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa. Damaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado. Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, ambos exjefes de la Policía de Investigación de la Fiscalía también de Sinaloa, además de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de ese estado, José Antonio Dionisio Hipólito, ex subdirector de la Policía Estatal, y Juan Valenzuela Millán, ex comandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán. De acuerdo con el documento difundido por el gobierno de Estados Unidos, los implicados habrían colaborado con el cártel de Sinaloa para enviar drogas a Estados Unidos a cambio de sobornos y apoyo político. Las autoridades estadounidenses aseguran que los funcionarios habrían protegido las operaciones del cártel para facilitar así su expansión. Esto sin duda es una bomba para el gobierno mexicano y es por ello que nos enlazamos ahora mismo con el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, claro, especialista en temas de seguridad. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, tenemos por aquí un asunto con la comunicación. Vamos a enlazarnos en un momento con él, evidentemente, porque esto amerita analizar cómo va a impactar de entrada en la esfera política, pero también en lo que tiene que ver con las estructuras criminales. Recordemos de entrada, en Estados Unidos está preso el Chapo Guzmán, sus hijos, una serie de personajes, por supuesto, el Mayo Zambada. Todo lo que han podido aportar está derivando en esta investigación que da a conocer el gobierno de Estados Unidos en los últimos minutos y que le decía ha caído como un balde de agua fría, no solo a los políticos, a la clase política en Sinaloa, evidentemente al oficialismo en México, el gobierno encabezado por el partido Morena. Ya se veía venir, le decíamos al inicio, hace un par de semanas, se hablaba ya de la cancelación de visa del gobernador de Chihuahua para poder ingresar a Estados Unidos. Y bueno, pues poco a poco se van sumando más detalles a esta trama en cuanto al narcotráfico y la clase política en México. Ya tenemos al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Gerardo, me dicen por aquí que hubo un cambio de última hora. Tenemos a Marta Reyes, analista también. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué te parece este asunto? ¿Cómo va a impactar de entrada en la clase política y qué podría significar esto particularmente para el gobernador de Sinaloa? Mire, bueno, primero, muchísimas gracias por darnos voz. No vemos con sorpresa la acusación, ¿no? Lo que acaba de hacer en la Fiscalía neoyorquina no los agarra con sorpresa, ya que muchas veces los medios de comunicación estuvieron en los últimos años haciendo señalamientos. ¿Qué viene para la clase política? Pues que se pongan atentos de que sí les llega la justicia, que aquí la evidencia de la responsabilidad de Morena a la hora de elegir sus candidatos y servidores públicos ha quedado en tela de juicio, ¿sí? Donde como siempre el principal afectado pues es la sociedad, ¿no? Con esas pocas decisiones o falta de responsabilidad al elegir a los buenos funcionarios que ahorita pues no tenemos en el gobierno. También, pues, ¿mande? Sí, adelante, Marta. Pues también y reiteramos al gobierno federal que trabaje en serio en materia de seguridad, en ese combate a la corrupción que nos vendieron desde el sexenio pasado y que no estamos
para tener instituciones débiles. Necesitamos fortalecerlas, ¿no? Definitivamente. Estamos platicando con Marta Reyes Azuela, representante de Coparmex, de los empresarios en Sinaloa, un estado que ha padecido la violencia, el enfrentamiento de todos estos grupos criminales. Marta Reyes, prácticamente estaban ustedes o están durmiendo con el enemigo en casa. No es posible que esta lista incluya a todo mundo en cuanto a las estructuras de gobierno, fiscalías, agrupaciones policíacas y demás. Pues mira, pues definitivamente estábamos durmiendo con el gobierno que no nos estaba atendiendo. El que sean culpables o no sean culpables, eso le tocará al gobierno de Estados Unidos. Lo que nosotros sí sabemos es que nos deben mucho a Sinaloa, nos deben mucho a nosotros en la seguridad y nos deben mucho en el retraso económico que nos tienen por esa falta de ética y por la corrupción que hoy sale a la luz. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué esperarían ustedes por parte del gobierno federal, de la Fiscalía General de la República, de todos quienes han solapado y han apapachado al gobernador de Sinaloa y que más allá de quizás abrir la puerta a una posible investigación en México, pues muestran un panorama totalmente reacio a que se le investigue, Marta? Pues nosotros lo que buscamos es que se lleve con integridad lo que tengan que llevar, ¿no? Que la presidenta hoy haga con seriedad y con integridad el que puedan decirnos si son los funcionarios responsables de lo que estamos viviendo o no. Pero mientras que ellos deciden si son enjuiciados o no en Estados Unidos, nosotros tenemos que seguir viviendo en Sinaloa y necesitamos que nos repongan a esos funcionarios que nos tienen que gobernar, pero de manera correcta y ética. Ya si son responsables o no, ya le tocará al gobierno de Estados Unidos, porque ya vimos que el gobierno de México pues se ha quedado muy débil, muy laxo y le ha rebasado. ¿Qué podría suceder en las próximas horas, Marta Reyes? Evidentemente esto va a generar no solo un escándalo político en Sinaloa, esto puede generar reacciones también de los propios grupos que en los últimos años, en el último año y medio, ha estado generando esta escalada de violencia por allá en Sinaloa, Marta. Nosotros lo único que tenemos temor pues es a lo que ya hace 20 meses perdimos, la seguridad. Se nos va a aumentar el miedo, definitivamente, la incertidumbre política, la incertidumbre económica, y pues que Dios nos proteja, porque no sabemos cuánto va a durar esta acusación para definirse. ¿Y qué va a hacer el gobierno federal para reponernos estos 20 meses de terror, de sometimiento? A ellos les toca resolver en lo que nos metieron. No nosotros, a nosotros nos toca sostener la economía y sostener a las familias sinaloenses, pero ellos nos tienen que sostener el gobierno para que Sinaloa siga circulando. ¿Qué llamado, eso es lo que esperamos de la presidenta. Marta, ¿qué llamado le haría el sector empresarial encabezado por usted? Estamos hablando con Marta Reyes Azuela, representante de Coparmex en Sinaloa. ¿Qué llamado le harían en este momento al gobernador, específicamente, más allá de todos estos políticos que vienen en la lista, a quien les gobierna, a ustedes, a quien en este momento pues no ha salido a dar la cara para dar una explicación un poco más específica respecto a esta investigación? Pues nosotros le hacemos un llamado, señor gobernador, de que presente lo que tenga que presentar. Si es responsable, que asuma su responsabilidad, y si no es responsable, que también muestre las pruebas de su integridad. Eso es lo único que hacemos, porque nosotros no estamos en contra de un gobernador, estamos en contra de la corrupción, estamos en contra de un gobierno que nos engaña y que nos somete. No es a la persona Rocha, es el gobierno el que tiene que darnos mucho. Y esperemos que esa integridad se muestre, porque lo han presumido mucho en Morena, que se muestre. Y quiero saber con qué cara esos funcionarios van a pedir los votos en las siguientes votaciones. Muy bien, Marta Reyes Azuela, representante de Coparmex en Sinaloa, le agradecemos mucho esta entrevista, estas primeras reacciones una vez que el gobierno de Estados Unidos pues da a conocer esta investigación por narcotráfico en contra del gobernador Rubén Rocha Moya. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que nos protege, que salga el bien. Gracias.
Gracias a Marta Reyes. Y mire, a través de sus propias redes sociales, Enrique Insunza está dando a conocer ya una primera reacción. Enrique Insunza dice: el día de ayer, desde la tribuna del Senado mexicano, en nombre de nuestro grupo parlamentario, Morena en este caso, defendí el principio de la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos con motivo de la ilegal actuación del gobierno norteamericano en territorio nacional en tareas que nuestro máximo ordenamiento confiere de manera exclusiva a las autoridades mexicanas. Hoy, casualmente, autoridades de ese país dan a conocer la existencia de una supuesta investigación en contra nuestra. Dice: rechazo enfática y firmemente las imputaciones por falsas y dolosas. Nací y crecí en el municipio de Badiraguato, donde nació el Chapo, por cierto. Me siento orgulloso de ello. Hay quienes piensan que ese solo hecho permite suponer que quienes de ahí provenimos somos delincuentes. En nombre propio de mi familia y de mi pueblo rechazo esa infamia. Nos hemos alzado con el trabajo y el sudor de labrar la dura tierra y andar en el monte. Sí provengo de esa gente que prefiere vivir entre las fieras y alimentarse de los árboles antes que inclinar la frente y abrazar a los traidores. Este ataque tiene intenciones muy claras y bueno, pues es muy extenso el mensaje que se avienta, permítame decirle, el choro que se avienta el senador, pues para responsabilizar que por un posicionamiento que da a conocer en el Senado, ahora el gobierno de Estados Unidos lo está señalando de tener vínculos contra el narcotráfico. Es el texto que da a conocer Enrique Insunza, senador de la República por Morena, que está siendo investigado ahora mismo por el gobierno de Estados Unidos junto con el gobernador de Sinaloa. Miren, la exigencia de justicia comienza a tomar fuerza en Culiacán. El ataque que dejó sin vida a 4 mujeres hace algunos días, pues evidentemente se enmarca en el contexto de todo lo que está sucediendo en cuanto a violencia en esta entidad. Y yo le decía al inicio de este espacio que esta información que da a conocer el gobierno de Estados Unidos pues ha caído como un balde de agua fría allá en Sinaloa y evidentemente va a tener repercusiones desde Palacio Nacional. Evidentemente, en cualquier momento tendría que fijar un posicionamiento la Fiscalía General de la República para saber si en México se abre una investigación o no. Hay más reacciones respecto a esta investigación que da a conocer el gobierno de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 personajes, entre ellos varios políticos sinaloenses cuyos nombres ya les hemos compartido. Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la recepción de las solicitudes de extradición de Rubén Rocha Moya y otros exfuncionarios sinaloenses. Señaló que la documentación ya fue enviada a la Fiscalía General de la República para que se evalúe todo conforme a las leyes mexicanas. Según la Cancillería, en una revisión de acuerdo al Tratado de Extradición Bilateral y en este caso, la solicitud no cuenta con elementos de prueba para determinar la posible responsabilidad de los señalados en la solicitud del gobierno estadounidense. Sin embargo, se procederá a una nueva revisión y la Fiscalía determinará si hay elementos para detener a los señalados y entregarlos a la justicia de ese país. Es lo que da a conocer la Cancillería, es lo que está respondiendo al gobierno de Estados Unidos. Miren, el gobernador Rubén Rocha Moya ya respondió a través de redes sociales, se deslindó de las imputaciones vertidas en su contra por parte del gobierno de Estados Unidos. Dijo que carecen de fundamento y afirmó que lo demostrará en el momento oportuno. Calificó los señalamientos como un ataque a su persona, al movimiento de la Cuarta Transformación y a sus líderes. Añadió que se trata de una estrategia perversa para violentar el orden constitucional, en especial, dice, la soberanía nacional. Ahora sí, el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, le decía especialista, entre otros temas, en asuntos de seguridad, para analizar y platicar al respecto. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué te parece lo que da a conocer el gobierno de Estados Unidos en esta investigación en contra de Rubén Rocha Moya y otros, por lo menos 9 funcionarios, varios de ellos sinaloenses?
Es un hecho inédito en las relaciones en materia de seguridad y de justicia de los dos países. Una solicitud de extradición de un gobernador en activo del partido en el gobierno, acusado de vínculos con un cártel internacional, transnacional, como el cártel del Pacífico, cártel de Sinaloa, que además fue acusado de grupo terrorista extranjero, de exportar armas de destrucción masiva como es el fentanilo. Es un hecho inédito, es una bomba en todos los sentidos, diplomática, de justicia, política para el actual gobierno. Gerardo, tienen allá prácticamente todo un listado en Estados Unidos de personajes que pudieron aportar información al respecto. Llámense los Chapitos, llámense el papá, el Chapo Guzmán, llámense el Mayo Zambada. En fin, hay una lista intensa de personajes que ahorita pues están tratando de negociar su situación legal en Estados Unidos, entiendo a cambio de información. ¿Qué tanto se podrá estirar la liga para que ellos, una vez con la información que cuentan, puedan asegurar su futuro, el de sus familias y demás? ¿Y qué tanto podría resistir, Gerardo, el gobierno mexicano? Hablando, por ejemplo, también de personajes como Rubén Rocha Moya. Sí, mira, el tema es el siguiente. Nunca se había dado una solicitud de extradición de un político en turno tan vinculado con una presidencia en turno, con un gobierno en turno. Esto va a dar elementos para una división muy profunda en términos político-diplomáticos en México. Lo que dice el breve comunicado de la Cancillería también es muy importante. No se entregan documentos de prueba y no las van a entregar a menos de que inicie un proceso ya de intercambio de información judicial entre la Fiscalía General de la República y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ahí México podrá encontrar si hay elementos suficientes para iniciar todo un procedimiento, porque el gobernador de Sinaloa tiene fuero político. Tendría que haber primero un proceso de desafuero por parte del Congreso del Estado a solicitud de las autoridades federales. Gerardo, la Cancillería responde, por ejemplo, que no les enviaron evidencias. Ellos no sé si querían que les llegara el expediente ahí a Avenida Juárez y partiendo de eso salir a dar un posicionamiento. Regularmente en un proceso, en una solicitud de extradición, no se envían, entiendo, expedientes, evidencias y demás como lo pide la Cancillería. Y otro asunto, el gobernador Rocha Moya habla de que es un ataque en contra de la Cuarta Transformación con esta cantaleta que ya no sabemos de memoria. ¿Qué te parece? No podemos disociar, no podemos decir que no. El gobierno de Estados Unidos hace estos cálculos políticos, pero es mucho más importante el que se rompan los pactos político-criminales. Aquí sí, Juan Pablo, tenemos que posicionarnos. El cártel de Sinaloa no hubiera operado por tantos años si no hubiera sido por el beneplácito, la cobertura política, la corrupción, no solamente de Rocha Moya, sino de todos los exgobernadores que han participado en la protección del Chapo Guzmán, del Mayo Zambada, entre otros. Muy bien, Gerardo. Pues te agradecemos este primer análisis con la información que ha ido fluyendo prácticamente a cuentagotas. Ojalá que podamos platicar después, una vez que tengamos más información, hablando, por ejemplo, de las evidencias y todo lo que tendrá seguramente el gobierno de Estados Unidos, y una vez que sepamos más acerca de la ruta legal que pudiera iniciar el propio gobernador de Sinaloa. Yo me quedo pensando en algo, Gerardo, a lo mejor estoy exagerando, pero fueron por Maduro hasta Venezuela e ingresaron de una forma peliculesca con la mano en la cintura. Sinaloa les queda más cerca a los gringos, ¿eh? Mira, estoy en clase de política exterior precisamente con mis alumnos y analizamos aquí en la Universidad de las Américas Puebla, estamos aquí en vivo y analizamos ese precedente. Estados Unidos ya fue por un presidente en turno acusado de narcotráfico, que además su organización criminal, así dicha, el Cártel de los Soles, fue declarada como organización terrorista extranjera. Es un escenario que no se había visto en las relaciones México-Estados Unidos en materia de seguridad, justicia, diplomacia y política. Muy bien, Gerardo. Pues te agradecemos muchísimo. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, especialista, entre otros temas en seguridad, está dando clase. Saludos a tus alumnos. Qué bueno que pudieron presenciar la entrevista en vivo. Gracias y un abrazo. Nos vemos. Cuídense mucho.
Gracias a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Sí, evidentemente el ejemplo que él ponía a sus alumnos, haciendo una especie de símil con lo que ha sucedido allá en Venezuela, en donde a todo mundo nos sorprendió cómo en cuestión de minutos fueron por un presidente, evidentemente nos genera la curiosidad de lo que pudiera pasar si es que cuentan con evidencias claras, con documentación, con pruebas y demás para sustentar estas acusaciones que vinculan al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, según el gobierno de Estados Unidos, con el cártel de Sinaloa. Y no solamente es Rubén Rocha Moya, ya le comentaba acerca de los otros políticos, el caso de Enrique Insunza Cázares, senador mexicano por Morena, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, ex jefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, en fin, la mayoría de ellos mandos, exsecretarios, fiscales, toda la gente que tendría que estarse encargando de resguardar la seguridad de los sinaloenses o de investigar los delitos que se cometen allá, pues según el gobierno de Estados Unidos, todos ellos estarían vinculados con el cártel de Sinaloa. Vamos a enlazarnos con mi compañero Rubén Rojas, que nos tiene más reacciones respecto a esta información que se genera desde Estados Unidos. Rubén, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Pues el coordinador parlamentario de la mayoría aquí en el Senado, Ignacio Mier, dijo que hay que esperar el resultado de las investigaciones, tener paciencia, y se limitó a decir solamente esto. En el caso de Enrique Insunza, el senador señalado, bueno, pues se hizo humo, sus oficinas están abiertas, pero el legislador no se encuentra en el interior de ellas y tampoco se le ha visto en el recinto legislativo. Muy temprano por la mañana pasó lista, me dicen que estuvo en la previa del grupo parlamentario, sin embargo, hasta el momento, pues no hemos podido dar con su paradero y por lo tanto, bueno, pues no hay reacciones respecto a estas investigaciones en su contra. Y bueno, te puedo confirmar también algunos legisladores de Morena, el caso de Higinio Martínez, ha asegurado que, bueno, muestra solidaridad con su correligionario, sin embargo, bueno, pues advierte que tienen que transcurrir las investigaciones. Mismo caso de Saúl Monreal, que indica que aquí en Morena, bueno, pues no se le protegerá a nadie, simplemente pide prudencia para conocer el resultado de estas indagatorias y que se aclare el panorama. Es lo que tenemos desde el Senado de la República. Y puedo también confirmar que, bueno, la última sesión del periodo ordinario, bueno, pues se vio recortada tras esta noticia. La legisladora de Acción Nacional, Lili Telles, subió a tribuna a reclamar precisamente al oficialismo este asunto de las investigaciones que se llevan en Estados Unidos en contra del gobernador Rubén Rocha Moya, y bueno, fue motivo para que se le retirara el sonido de la tribuna, y posteriormente se agilizaron los trámites para dar casi por terminada la sesión que está a punto de culminar. Se nombró ya a los integrantes de la comisión permanente y se dejaron en el tintero diversos permisos para salida y entradas de tropas a nuestro país. Bueno, pues esta es la consecuencia que se ha dado y la reacción que se ha suscitado aquí en la Cámara Alta tras conocerse estos hechos desde Estados Unidos. Juan, lo que te tengo hasta el momento. Bien, Rubén Rojas, pues muchas gracias. De entrada, el posicionamiento más claro es el de Ignacio Mier, Nacho Mier, representante de los senadores, coordinador de los senadores de Morena, y bueno, pues dice que hay que esperar. En fin, vamos a estar muy atentos a lo que se pueda decir más tarde allí en el Senado de la República respecto a esta investigación en contra de Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa. Gracias, Rubén.